Hola, ¿qué tal, hermanitos? Sean bienvenidos a una nueva lección. Ahora nos vamos con la lección número 11. La nueva alianza es realidad histórica. Jesucristo es una persona histórica y geográficamente comprobable. Iniciamos. Antecedentes. El momento había llegado. La plenitud de los tiempos se sentía en el ambiente. La presencia de un rey usurpador extranjero lo apuntaba. Y a todos inquietaba la profecía de Daniel. 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar la justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos. Daniel, del 9 al 24. Tomaban en consideración que de referirse el profeta a semanas de años, aquellas 70 serían 70 semanas de años multiplicadas por 7 de cada semana, con un total de 490 años, que eran aproximadamente los transcurridos desde el momento en que fue emitida la profecía. Jesucristo, un personaje histórico. Por las profecías que quedaron consignadas en el Antiguo Testamento, en que, como vimos ya, se detallan las circunstancias del lugar y la época del nacimiento del Mesías, detalles corroborados por los hechos que quedaron a su vez comprobados hasta la saciedad en la historia humana, no solo por parte de los escritores del Nuevo Testamento, sino por historiadores ajenos al ambiente bíblico. Podemos constatar que Jesús de Nazaret, llamado también Jesucristo y Cristo, fue una persona real que nació, creció, vivió, hizo vida pública, padeció, murió y resucitó, dentro de las circunstancias bien definidas, con lo que se le coloca plenamente entre los protagonistas más conocidos de la historia humana. Esta lección se ocupará de allegarnos más detalles sobre esto. Una vez más, Dios se vale de la historia humana. Había sido anunciado por el profeta Miqueas, del 5, 1 y 4, antes citado, que el Mesías había de nacer en Belén. Sin embargo, el misterio de su encarnación tuvo lugar en Nazaret. Lucas 1, 26, antes citado. Era pues necesario que algo sucediera para que la profecía se realizara, y ese algo tuvo lugar por decisión de un emperador romano. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban ahí, se le cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el alojamiento. Lucas 2, del 1 al 7. El censo mencionado en este pasaje es un hecho verídico, comprobado que tuvo lugar entre los años 8 a 6 a.C., siendo efectivamente gobernador de Siria, Cirino, y con miras al reparto del impuesto. Desde luego salta a la vista y existe entonces un error de cómputo del inicio de la era cristiana en esta cantidad de años aproximada. El autor de este cómputo erróneo fue Dionisio el Exiguo en el siglo VI. El error se mantiene hasta hoy, de modo que Cristo nació en realidad el 8 o 6 antes de nuestra era. Datos precisos conforme a la historia humana. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato el procurador de Judea y Herodes tetrarca de Turea y de Traconítida y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda región de Jordán, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Lucas 3, del 1 al 3. La precisión con la que fija el evangelista el comienzo de la predicación del Bautista, de la que se sigue el comienzo de la vida pública de Jesús, es notable. Es un sincronismo del griego sin con cronos, tiempo, esto es, cosas que suceden al mismo tiempo.
Entre la historia profana y la historia de la salvación, muy útil es en cuanto viene a demostrar la veracidad de los hechos que se narran, teniendo como testigos a personajes de la historia humana, tienen plenamente identificados en el tiempo y en el espacio geográfico. Augusto César, originalmente llamado Cayo Octavio, fue el primer emperador romano, si bien su tío Julio César había pretendido antes apoderarse del gobierno de Roma con absolutismo y apoyado por el ejército. Características determinantes del imperio. En general gobernó Augusto con acierto y moderación. A él se le debe el advenimiento de la paz romana, cuando por primera vez en la historia de Roma se cierra el templo de Marte, dios de la guerra, para significar que no existe en toda la vastedad del imperio ninguna pugna. Toda resistencia al dominio romano ha sido vencida. Todo está en paz. De este modo se prepara el ambiente propicio al nacimiento del Mesías, pues había sido predicho a David en la figura del rey Salomón. Mira que te va a nacer un hijo y que será hombre de paz. Le concederé paz a todos tus enemigos en derredor, porque Salomón será su nombre. Salomón deriva de Salom, paz. Y en sus días concederé paz y tranquilidad en Israel. Él edificará una casa a mi nombre. Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre, y consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. 1 de Corintios 22, 9 y 10. Tiberio Claudio. Sucedió en el imperio Augusto el 9 de agosto del año 14 después de Cristo, y por ocurrir la muerte de en este mes, en su honor se le dio su nombre. Por tanto, el Bautista inicia su misión en el año 29 después de Cristo, 14 más 15 del imperio de Tiberio. Si esto se suma 3 años de vida pública de Cristo más 6 a 8 anteriores de la fecha real de su nacimiento, se llega a la edad real de 38 a 40 años en el momento de su muerte, que ocurrió en el año 32 al 33. Tiberio, tras de un gobierno de media altura, murió el 6 de marzo del 37, aunque tuvo algunas campañas fronterizas. La Judea se mantuvo en paz. Poncio Pilato. Probablemente Romano es nombrado procurador de Judea en el año 29 después de Cristo. En el 32 al 33 interviene en el juicio y condena a muerte a Jesucristo. Es destituido de su cargo en el 37 por disponer de dinero del tesoro del templo y por usar extrema crueldad en Samaria. Murió hacia el año 40 en Vienne desterrado. Claudia Prócula, su esposa, le advirtió evitar su injerencia en el proceso de Jesucristo. Mateo 27, 19. Por temor a los sueños que había tenido. Tetrarquía. Era un sistema de gobierno impuesto por los romanos, que consistía en dividir el gobierno en un territorio entre 4 soberanos, a quienes no se les concedía el título de rey por lo pequeño de la fracción de su mando que no llegaba a reino. A la muerte de Herodes el Grande, quedó el reino dividido así: Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, quien dio muerte a San Juan Bautista y se burló de Cristo durante su pasión. Terminó su vida en el destierro por órdenes del emperador Calígula en León en el año 40. Filipo II, tetrarca de Iturea Traconítida, murió el año 34. Lisanías, tetrarca de Abilene, era un gobernante no judío, nombrado por los romanos para administrar un pequeño territorio en la vertiente oriental del Antilíbano, que en realidad estaba ya en Siria, fuera de Palestina. Todo el resto, Judea, Idumea y Samaria, lo había dejado Herodes el Grande a su hijo Arquelao. Mateo 2, 22. Pero habiéndose hecho odiosos a sus súbditos, los romanos, a son de restablecer el orden, lo desterraron y declararon el territorio provincia romana a cargo de un procurador. Poncio Pilato fue el 6º procurador. 2 historias coincidentes. Si bien es cierto que los mismos hechos deben ser narrados por la historia profana y por la historia de la salvación, y del mismo modo los personajes de una habrán de intervenir en la otra, con todo no deja de ser satisfactorio al estudioso comprobar la concomitancia entre ellas.
De este modo, al detenernos a indagar someramente sobre los hombres del mundo que intervinieron de alguna forma en la vida de Jesús, verificamos que Cristo tuvo durante su vida temporal un marco perfectamente definido dentro de la historia y la geografía humana. Sí, Jesucristo es una persona que, como todas, cohabitó en un lugar del mundo, entre los habitantes de este lugar y moviéndose dentro de sus pueblos, aldeas y ciudades. Participó de los problemas de una nación, se interesó por todo lo que podía afectar positiva o negativamente a sus compatriotas, más aún, como nadie, anduvo en busca de los pobres, de los necesitados, de los débiles, de los oprimidos, en una labor que por fuerza tuvo que dejar huella en su paso, creándole adeptos deseosos de erigirlo como rey, aunque fuera por el provecho que a ellos les traería. Jesucristo, una realidad. Es pues Jesucristo un hombre, no un mito o leyenda. Con todo lo que la palabra hombre encierra, es un cuerpo humano, entonces mortal, hoy inmortal, sujeto al dolor y a la enfermedad, al hambre y a la sed, a la fatiga y al sueño, con un alma inmortal como la nuestra, capaz de amar, de compadecerse, de alegrarse y de angustiarse, de sentir misericordia, perdón, cólera y ternura, con la única diferencia esencial de estar absolutamente libre de nuestra propensión al pecado y preservada por las acechanzas de los tres enemigos, mundo, demonio y carne. Debido a que la naturaleza divina presente en él, asumió a la naturaleza humana también en él presente. La unión hipostática en Cristo, a la presencia unida e inseparable de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona única del Hijo de Dios, se le llama unión hipostática, del griego hipo, debajo, tazo, yo ordeno. Significa la colocación ordenada de una cosa sobre otra. Y es la unión en una sola persona de las dos naturalezas, la divina y la humana, en Cristo, consubstancial al Padre, y como Dios, consubstancial a nosotros en cuanto a hombre. Las dos naturalezas están unidas inseparablemente, pero sin confusión no pierden su distinción por unión, sino que todo lo que es propio a cada una de ellas se conserva, unidas en una sola subsistencia. Hay por consiguiente en Cristo dos voluntades y dos operaciones. Puntos geográficos precisos. Jesucristo existió y realizó su obra redentora en los lugares bien determinados que constituyen una zona geográfica que en el correr de los siglos ha recibido diversos nombres. Canaán primero, bosque en lengua hurrita quiere significar púrpura, y que se extiende desde el sur de Fenicia hasta el Negev, quedando comprendido entre el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Los israelitas le llamaron la tierra prometida durante su peregrinar por el desierto durante 40 años. Ya instalados ahí constituyeron los reinos de Israel y Judá. La invasión de los filisteos o pueblos del mar, de origen indoeuropeo, procedentes de Asia Menor, le dieron el nombre de Palestina, siendo este el que permaneció durante los últimos 2000 años hasta hoy. La cristiandad lo reconoce también con el nombre de Gran Veneración de Tierra Santa, las huellas que persisten. En esta mínima región del mundo ha quedado las huellas imborrables de la historia de la salvación, desde la llegada de Abraham hasta la ascensión de Jesús a los cielos, según quedó precisado en la Sagrada Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos. Los descubrimientos arqueológicos que a partir del comienzo del siglo, que suceden y multiplican en cada Teil, nombre con el que se le conoce en árabe a una colina artificial formada por los escombros de ciudades antiguas destruidas o reedificadas una y otra vez, para sus entrañas hacer aparecer ruinas, utensilios, armas e inscripciones que vienen a confirmar que los libros sagrados dicen la verdad, cuando narran los hechos sin igual en que su conjunto conocemos como historia sagrada o historia de salvación. Las coincidencias históricas. En estos descubrimientos donde se confirma la concurrencia de ambas historias, la humana y la bíblica, con desfile constante de las dos, de personajes del todo reales, que no por lejanos para nosotros en el tiempo, dejan de ser y hacer, de moverse, de gozar, sufrir y morir ahí, donde nos ha dicho sin posibilidad de duda. Hoy nadie niega que haya existido Egipto y sus faraones, Asiria y a Babilonia con sus reyes sanguinarios,
Alejandro el Conquistador sin parar y Julio César, emulador suyo, Colón el gran descubridor, Napoleón estratega como ninguno, Bolívar el emancipador, Jesucristo nuestro Redentor. Pero con una diferencia, todos ellos están ahí en la historia innegable, pero entre todos ellos y Cristo existe una maravillosa diferencia. Napoleón en su tiempo fascinó a multitudes innumerables de franceses, condujo ejércitos de tamaño nunca antes visto, comandó a millones de soldados victoriosos, y con todo, iluso sería hoy tratar de encontrar un francés, un romano, un griego que respectivamente estuviera dispuesto a seguir las huellas que dejaron Napoleón, Julio César y Alejandro. Con Jesucristo es diferente. A 20 siglos de su existencia visible, son millones y millones de hombres y mujeres los que siguen su ejemplo, viven su doctrina, imitan sus virtudes, caminan sobre sus huellas, y millones también los que a través de los siglos han dado su vida, dejándose matar por su nombre para dar el supremo testimonio de su fe en él. Un Cristo vivo. La diferencia resulta de inmenso contraste cuando tras un análisis de las cosas descubrimos que los que tienen fe en Jesucristo creen en un Jesucristo vivo, no en un Jesucristo muerto, en tanto que nadie duda que los otros, ya muertos, pertenecen a un pasado que con el correr del tiempo se va alejando para no volver. Es más, los que creen en Cristo no solo lo creen vivo, sino además lo sienten presente entre ellos cuando se reúnen en su nombre. Dicen que mora dentro de ellos y que tienen la capacidad para llevarlo a los demás mientras les son ellos fieles. Una problemática que merece estudio. Para el que carece de esa fe, todo esto constituye un problema que merece reflexión. ¿Por qué esa fe? ¿Qué la sostiene? ¿Por qué esa seguridad? ¿Qué la mantiene? ¿Por qué esa esperanza? ¿Qué es lo que la anima? El solo modo de creer y de esperar en Jesucristo a causa de la presencia de algo. El solo modo de creer y de esperar en Jesucristo acusa la presencia de algo, ajeno a la naturaleza humana. El hombre, como sus solas fuerzas, siempre admitió creer y esperar en algo comprobable. ¿Y esto? ¿Cómo se prueba? Si alguna cosa esperan, ¿cómo la demuestran? No cabe duda que en esto se repite lo de Abraham, el cual esperando contra toda esperanza creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según se le había dicho, así será tu posteridad. Ante la promesa divina no se dio la duda por incredulidad, más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso le fue reputado como justicia, y la Escritura no dice solamente por el que fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe, a nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4 al 18 y del 20 al 25. Estas palabras en la doctrina paulina sobre la fe dan contestación a aquellos interrogantes, pero solo al hombre de buena voluntad, pues si hay prontitud de voluntad, es bien acogida con lo que se tenga, y no importa si nada se tiene. 2 de Corintios 8 y 12. Sexto jalón de la historia. El advenimiento de Jesucristo al mundo marcó el sexto jalón de la historia de la salvación. En él nos detendremos para estudiarlo en las próximas lecciones. Estudiar a Cristo, tratar de profundizar en Cristo para que le conozcamos y conociéndole le amemos. El estudio de la persona de Cristo es lo que se llama cristología y tiene por objeto solo esto: conocer a la palabra del Padre, pues vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1 del 11 al 12. Resumiendo, Jesucristo es un personaje de la vida real, cuyo paso por el mundo en forma visible es del todo confirmado por la historia y geografía. Los hombres públicos contemporáneos de Jesús, que en alguna forma intervinieron en su vida,
Lo confirman con su propia historia. La arqueología viene descubriendo más y más huellas del paso de Cristo por la tierra, como también confirma a toda la Sagrada Biblia. Nadie daría hoy su vida por ninguno de los pronombres que existieron, pues son pasado. Solo por Cristo muerto y resucitado fueron a la muerte como testigos miles y miles de seguidores suyos. La fe y la esperanza en Cristo vivo es invisible, más presente entre ellos mantienen la confianza y firmeza de los suyos hasta que venga. Reflexiones personales. Cristo es exigente. ¿Crees y esperas realmente en Él? ¿Estás preparado para dar razón de tu fe al que te la pida? ¿Es tu fe una fe viva o una fe muerta por Cristo vivo o muerto? Resolución. Creo, Señor, ayuda a mi poca fe. Marcos 9:24. Bueno, pues hermanitos, hasta aquí acaba la lección número 11. Ya lo saben, yo soy su amigo Alberto, Luz y Sal. Nos vemos hasta la próxima lección. Adiós.